Me van a tener que creer. Acá hay una parte del cubo y abajo vamos a tener otra parte del cubo. Hay dos propiedades que hacen que esto funcione. Más o menos va a quedar así el cubo. Disculpen si no lo puedo dibujar bien. Es un poco difícil de dibujar, pero ¿qué es lo interesante? Que cuando nosotros sumergimos un cubo de madera, por ejemplo, en el agua, el cubo va a quedar la mitad del cubo para afuera y esta otra mitad para adentro, dentro del agua. ¿Por qué? Porque la masa del cubo va a entrar en equilibrio cuando ambas partes son iguales. Y se va a poner de esta forma porque es la posición en que mayor superficie queda detenida sobre la superficie. Es decir, cualquier cuerpo que nosotros colocamos a flotar busca la mayor superficie para estar en equilibrio y busca que la masa superior sea igual a la inferior. Entonces, si nosotros colocamos un cubo que no, bueno, habría algunas aclaraciones, ¿no? Si es un cubo de plástico, probablemente va a flotar de otra manera, pero en el que su masa esté en equilibrio, que es lo normal, una masa normal, porque cuando es hueco, estamos hablando de un barco y ahí hay otros fenómenos físicos. Una masa normal que se introduce al agua y está en equilibrio, va a quedar justamente a la mitad. Entonces, eso significa que esta masa está quedando en total equilibrio, lo que significa que la base de equilibrio del cubo es este hexágono. Perdón. Pero eso sería solamente una anécdota que no necesitaríamos recordar. El tema está que aquí empezamos a entender que las fuerzas físicas que actúan sobre las figuras geométricas llevan una lógica que hacen que funcionen muy bien estructuralmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes empiezan a estudiar las formas geométricas básicas, se van a dar cuenta que existen estas formas cuando las ponen, las construyen físicamente, y ese es otro de los motivos por los cuales hemos generado el cubo, la maqueta del cubo. Cuando entran en acción de estructurar las formas geométricas, tienen una respuesta óptima. Funcionan muy bien estructuralmente. Esto hace que no solamente sea interesante aprender geometría espacial para resolver problemas formales, sino que fundamentalmente nos sirve para que nosotros podamos resolver problemas estructurales. Una de las cosas que más me ha admirado es que cuando he preguntado a ingenieros, yo he trabajado con una gran cantidad de ingenieros en diferentes lugares, y siempre que he preguntado a un ingeniero sobre la geometría espacial, no tienen idea. Ellos han estudiado geometría descriptiva para poder dibujar correctamente sus planos. No saben para qué más sirve la geometría espacial. Y cuando uno les pregunta sobre las propiedades y las fuerzas que actúan en estos elementos, no tienen la menor idea. Es decir, no les enseñan correctamente la geometría espacial. En las facultades de ingeniería debería enseñarse la geometría espacial que les estoy enseñando ahora, pero con un énfasis en lo estructural, con un énfasis en los esfuerzos, en las tracciones, en las compresiones y en las flexiones que sufren las formas geométricas. De esa manera, los alumnos de ingeniería podrían trabajar con mucho más criterio las formas geométricas que manejan. Entonces, para poderles mostrar un poco esta realidad, vamos a volver a la página y les voy a mostrar un ejemplo que para mí se ha vuelto clásico. Ustedes saben que las Torres Gemelas ahora se llama World Trade Center, ¿no? Ustedes saben que cuando se han derribado las torres, inmediatamente se han puesto en campaña para reconstruirlas. Y ahora ya existe una nueva torre gemela, que la tenemos en construcción. Una nueva torre gemela que se ha construido, que es esta. Bueno, ahora se ha hecho una sola torre. Sin embargo, cuando vamos a volver a ayudar a los que están llegando. Perdón, aquí está. Chicos, no lleguen tarde, nos perjudicamos. ¿Dónde estoy? Entonces, ¿qué pasó?
Entonces, se ha hecho un concurso para resolver esta torre, pero anecdóticamente, cuando se pusieron las bases para que este edificio sea construido, se le ha agregado un factor más que tiene que ser considerado el momento de su diseño, y es el hecho de que acepte el golpe de un avión 747 en su estructura y no se caiga. Entonces, cuando los que han diseñado este edificio han pensado en cómo podrían resolver, han caído en cuenta de que la forma más simple de resolver una estructura es el triángulo. Si nosotros tenemos 3 piezas metálicas unidas, se va a formar un triángulo que no se va a deformar. En cambio, si nosotros hacemos un cuadrado, este cuadrado puede deformar de esta manera. Va a mantener el tamaño de sus piezas, pero se va a deformar. Por eso es que cuando nosotros hacemos un cuadrado y necesitamos que funcione rígido estructuralmente, tenemos que agregar una pieza diagonal. Entonces, el triángulo viene a ser la forma geométrica ideal para poder funcionar estructuralmente, ¿sí? Entonces, cuando estaban diseñando el World Trade Center, se les ocurrió que debían usar triángulos, y en base a esa búsqueda de triángulos, han encontrado esta forma, que no es una forma que se han inventado. Esto justamente está en el rango de lo que sería simplemente una extrusión normal, que ha sufrido la transformación de una torsión en su cara superior. Yo sé que en este momento no me entienden mucho, pero vamos a mostrar, a ver, tal vez tendríamos en, caramba, paraboloides tal vez. Tal vez tengamos. Vamos a ver rápidamente imágenes. Como ven, la arquitectura está llena de paraboloides hiperbólicos. Estoy buscando la generación específica del World Trade Center. Pero básicamente es una caja. Tengo unas imágenes. Tengo mis imágenes del libro de geometría, donde está clases, esferas, imágenes ordenadas. Bueno, de ordenadas queda mucho por ordenar, pero acá tengo la figurita. Tengo que tenerla, estoy seguro. No quiere, cuando uno necesita, no tiene. Acá está el cubito que ustedes acaban de hacer. Un clásico de la geometría. Voy a tener que irme al libro. Qué macana. Aquí está. Esto es, en este caso es una figura triangular. En el caso del World Trade Center es una figura cuadrangular. Pero lo que ha sufrido es una terciana, es decir, esta figura ha girado y estaba así, y ha girado y se ha puesto así. Cuando ustedes la giran, tienen 2 posibilidades. Una que es esta, la del World Trade Center, que se forman triángulos, y la sección a la mitad de la figura es un hexágono. Y la segunda posibilidad es tomar las diagonales inversas, que se forma de esta manera la figura. Esto vamos a construir también en maqueta y luego lo vamos a dibujar en el sistema triédrico. Y a la media lo que se forma es una estrella. Perdón, voy a avisar simplemente que estoy en clases. Edguitar, disculpa, estoy en clases, te llamo apenas termino. Abrazo, chao, chao. Ya, entonces, estas son las 2 formas. Esta que ustedes ven acá es el World Trade Center. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que han hecho ellos, vamos a primero aceptar algunas personas y que estamos aquí. Ya. Entonces, cuando vemos esta forma, podemos pensar que han sido muy ingeniosos para diseñar de esta manera el edificio. Sin embargo,
Ya sabemos que esto no es un invento del que ha diseñado este edificio, sino es una revisión que han hecho de lo que sería la geometría espacial y seguramente pensando en una forma que aguante los triángulos. Al tener esta forma el edificio, toda la estructura está construida en base a triangulaciones, lo que hace que resulte mucho más resistente que la estructura tradicional que se hace con losas y columnas que terminan siendo estructuras de forma cuadrangular. Toda la estructura de este edificio, y en este punto del medio se puede reconocer con más facilidad, toda la estructura del edificio ha sido generada en forma triangular, lo que hace que el edificio sea altamente resistente y seguramente un edificio resistente al impacto de un avión. Toda la parte interna está construida llena de elementos triangulares. Esa es la clave para su resistencia. Entonces, como vemos, no se trata simplemente de usar las formas geométricas porque son bonitas. Tenemos ese pecado en las universidades de creer que la arquitectura es hacer cosas bonitas y nada más. En realidad debemos hacer espacios para que la gente viva decentemente y con comodidad. Lo bonito debería ser una consecuencia y no un objetivo. Entonces, en este caso, las personas que han diseñado el World Trade Center han ido a la geometría espacial y en la geometría espacial han encontrado la mejor forma para resolver el problema. Y sabiendo lo que les estoy enseñando ahora, que es muy importante, que cuando manejamos correctamente la geometría espacial de nuestras formas, estamos garantizando también un funcionamiento estructural adecuado. Entonces, las soluciones geométricas no solamente están basadas en el hecho de que forman, que hay bonita la anécdota de que en un cubo puedo meter un tetraedro. No es solamente eso. Es que acá nosotros tenemos posibilidades de resolver problemas mucho más complejos gracias a que existen estas relaciones estructurales. Por ejemplo, cuando los esfuerzos que se realizan en una figura triangular, el triángulo es deforme, vamos a tener, cuando el triángulo que nosotros estamos haciendo funcionar estructuralmente no es regular, va a haber esfuerzos diferentes en este lado, que en este lado y en este lado. ¿Sí? Son diferentes los esfuerzos porque las secciones son diferentes, lo que hace que si yo emito una carga acá, esta carga va a proceder a dar mayor fuerza acá, menor fuerza acá, pero va a tener que resistir más porque es más corto, y este esfuerzo se va a dividir en los que estudian ya estructuras en dos esfuerzos, en el funcionamiento de la estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos una figura completamente regular, se supone que es un triángulo equilátero, los esfuerzos también trabajan de manera regular. Y si nosotros llevamos ese concepto hasta la forma tridimensional, un tetraedro es la forma ideal estructural tridimensional para resistir mejor todo tipo de esfuerzos, en la posición que ustedes la coloquen. Y es debido a esto que, encontrando esta fuerza que tiene el elemento, se han podido diseñar estructuras como las que les he mostrado en la anterior clase. Voy a volver a aceptar gente ahora. Cuando hemos hablado de gasolinera, ¿no ven? ¿Dónde estaba la gasolinera? Acá está. Si ustedes se fijan con detenimiento esta foto, vamos a guardar la imagen en el libro. La guardaremos. ¿Dónde está geometría? Ya. Si ustedes se prestan atención, en realidad toda esta figura está generada en base a varios cubos con tetraedros internos. Acá tenemos los tetraedros que están funcionando. Y al ser una forma geométrica tetraédrica, es la estructura con menor cantidad de metal que vamos a tener, que cubre la mayor cantidad de superficie. Es decir, es la estructura óptima para generar cubiertas grandes con pocos apoyos. Trabaja muy bien sola. Entonces, ese es el motivo por el cual
durante muchos años en muchas partes del mundo se ha utilizado esta estructura para hacer gasolineras. Entonces, estamos hablando de una cualidad que tiene este sistema que nos permite generar estructuras planas de forma muy regular. Vamos a irnos al SketchUp para poder... ¿dónde está ese SketchUp? Entonces, esta forma geométrica que estamos aprendiendo ahora a utilizar, no solamente es una anécdota bonita de la geometría espacial, sino que también es una forma muy inteligente de resolver estructuras, y esa relación que existe entre lo geométrico y lo estructural hace que las soluciones que nosotros demos en geometría puedan funcionar muy bien. Vamos a hacer un ejemplo rápido, espero que no sea tan grave generarlo. Estamos haciendo el cubo. Por favor, vuelvo a insistir, chicos. Traten de no entrar tarde a las clases. Es incómodo. Ya. Entonces ahora vamos a tomar las diagonales, que es lo que han hecho en su maqueta. Abdías, ¿estás ahí? ¿Cómo está la entrega de prácticas de la foto? ¿Han entregado muchos o pocos? Ah, muy bien. Bueno, si lo han hecho mal, igual la intención era resolverlo, no hay problema. Pero sí han trabajado todos, eso es bueno porque, como les he explicado, es importante que puedan resolver las cosas viendo su maqueta. Ya, esta es la estructura que hemos hablado, ¿no ven? Vamos a quitar esta dama. Esto lo volvemos un componente. En la próxima clase, el día miércoles, ya vamos a pasar clases de SketchUp. Entonces esto lo repetimos en un sentido. Bueno, he usado del otro lado, no importa. Igual funciona estructuralmente, aunque para su construcción se lo utiliza del otro lado. Ahí tenemos un reticulado, que es como el que ustedes acaban de ver en ese techo. Es simplemente la generación de cubos con tetraedros y eso hace que funcione muy bien. ¿Qué sucede? Todos los esfuerzos que se están produciendo acá se están repartiendo de manera pareja y homogénea porque todas las piezas son de la misma dimensión. Bueno, todas las piezas del tetraedro y las del cuadrado son de otra. Pero básicamente está trabajando de una manera muy homogénea. Y eso lo podemos comprobar y eso que para eso también les he hecho construir su maqueta. Si ustedes han construido su maqueta, esta maqueta que hemos hecho construir a todos, y solamente han hecho el cubo, habrán notado que el cubo empieza a deformarse, no se quiere quedar quieto. El cubo empieza a torcerse en todo sentido. Pero si le ponen las diagonales, inmediatamente el cubo se rigidiza y como pueden comprobar en su maqueta, ha quedado sólido. En cursos que he dado antes, le ponían, por ejemplo, una cartulinita en la esquina, los alumnos para rigidizar el cubo, pero esto sucedía antes de colocar las diagonales. Si ustedes generan esta cara cuadrada y le ponen la diagonal y luego unen con estas otras piezas y le ponen la diagonal, van a notar que cuando construyen el cubo se rigidiza por sí solo y es resistente. Y esto lo pueden comprobar muy fácil, tomando su maquetita y probándola, apretándola un poquito, van a notar que es muy resistente. Muchísimo más resistente que no tenga las diagonales. Entonces aquí se nos confirma, por un lado, el hecho de que este cubo está trabajando muy bien en la parte geométrica. Hemos dibujado un tetraedro dentro de un cubo. ¡Ay, qué bonito! Pero lo más importante, hemos logrado rigidizar completamente un elemento estructural cuadrado, o cúbico en este caso, perdón. Y eso hace que empecemos a entender que el funcionamiento de la estructura está muy relacionado con el funcionamiento geométrico.
Entonces, con este principio, como este cubo se vuelve muy rígido y resiste muy bien los esfuerzos laterales y cualquier esfuerzo que le demos, cuando los unimos varios, obviamente todo este elemento estructural trabaja muy bien y resiste muy bien los esfuerzos. Entonces, lo que muchas veces me ha pasado que alumnos de la universidad han copiado esto de algún libro sin saber por qué y cómo funciona y lo han colocado en un proyecto, ahora tienen la explicación científica, matemática o estructural por qué funcionan bien, por qué son tan resistentes. Y en realidad, cuando ustedes ya construyen soldando esto, van a notar que la gente, no sé si lo voy a poder hacer de esa manera. Vamos a intentar. Lo que hacen es hacer una pasilla. Esto es ya en la parte constructiva, no es tan complicado como parece. Se realiza una pasilla de este tipo. Se duplica esta pasilla. Ay, perdón, no sé qué pasó. Vamos a hacerla a grupo para que no tengamos dificultades. Y esta pasilla, bueno, a una distancia geométricamente determinada, se la sube y se mueve en este sentido 1 metro, en este otro sentido. Bueno, se la mueve al eje del medio de la figura. Esta pasilla de encima, bueno, la estoy haciendo al revés, normalmente es la de abajo la que se elimina, pero voy a hacerlo ahora al revés, porque se me ha dado esa facilidad simplemente. Y eso es. Entonces, ¿qué nos queda? Así se fabrican estas pasillas. Nos queda unir, espero poder hacerlo con propiedad, estas esquinas. Y ahí estoy generando la forma geométrica. Esa es la forma en que se construyen estos pechos. Pues obviamente se crean estas dos pasillas y luego se cortan estas varillas todas del mismo tamaño y se las va soldando y así se consigue generar la estructura. ¿Sí? Esta es la forma sencilla constructiva, esta es la forma geométrica en la que ha sido conseguida la forma. Entonces, esto nos permite resolver problemas estructurales en que realmente nuestros edificios resisten bien y estamos aprovechando el sistema constructivo de lo que es la geometría espacial. Este concepto que acabo de implementar en el curso, quiero que lo mantengan siempre. Cuando quieran resolver arquitecturas complejas y empiecen a utilizar la geometría, se van a dar cuenta de que es realmente muy importante el uso de la geometría. Aquí tengo algunos ejemplos, están muy al azar, algunos ejemplos de cómo funciona lo estructural. Fíjense, por ejemplo, cómo se diagonaliza en las estructuras cuando hay esa posibilidad de que se haga twist en computación, no sé cómo sería, se deforme, se haga a un lado la estructura, entonces usamos los tensores, ¿no? Bueno, la Sagrada Familia, miles y miles de paraboloides hiperbólicos y una oda a la geometría espacial. Realmente cuando ustedes estudian desde el punto de vista de la geometría espacial la Sagrada Familia, se quedan absolutamente asombrados de toda la geometría que contiene. Los paraboloides hiperbólicos, que tanto vamos a ver en el futuro, cómo pueden ser prácticos. Bueno, las estructuras, como esto es una obra de un grupo ecuatoriano que se llama El Borde, que trabaja muchísimo con geometría y han resuelto esa estructura con bases de metal muy delgadas gracias a la aplicación de conceptos de geometría espacial. Bueno, esto que se ha puesto tan de moda en la universidad, que son siempre se me va la palabra. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se llaman? Bueno, lo que se hace en base a rinoceros y a grasshopper. Se me va el nombre. No sé por qué le hagas. Ay, ¿por qué se me olvida paramétricos? ¿Por qué? Bueno, los paramétricos que son parte de la geometría espacial.
La gente cuando ya estudia la geometría a profundidad empieza a estudiar los paramétricos con todas sus consecuencias geométricas. Es súper interesante. No he tenido el tiempo ni la paciencia para estudiar esto correctamente, pero es un compromiso, tenemos que aprenderlo y los paramétricos son una solución increíble para los nuevos edificios. Si consideramos que lo paramétrico no es algo bonito, no es una formita bonita y nada más, sino que tiene principios estructurales y espaciales para lograr una buena arquitectura. Hay que cambiar un poco el rumbo del paramétrico, pero el paramétrico en sí es una de las consecuencias más grandes de trabajar a profundidad la geometría espacial. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo se ha usado la geometría en algunos. Estos son monumentos. Como ven, estamos hablando de la geometría sagrada. En este caso han hecho estas figuras porque son geometría sagrada y son símbolos geométricos sagrados. Esto es un parte de una torsión de un paraboloide hiperbólico. Es un ejercicio que se puede hacer en maqueta. Les he hecho hacer construyendo esto porque además esto tiene movimiento. Si ustedes lo aplastan, se aplasta y se agranda más la forma o se estira. Y es parte de las propiedades del paraboloide hiperbólico. Las formas geométricas extremas llevadas a buen término en base a conceptos de diagonales de geometría espacial. Este es un refugio que lo han diseñado pensando en tragedias. Cuando hay un terremoto se lleva esta estructura y se alarma muy rápidamente. Es un refugio óptimo para ese tipo de cosas, pero la gente que hace camping ha empezado a utilizarla para viajar. Por lo interesante que es el sistema, es un sistema muy fácil de armar, es muy liviano. Obviamente no es para llevarlo cuando caminas, pero sí es un sistema que se puede cargar en el coche con mucha facilidad y da mucha comodidad en su interior. La Sagrada Familia, otra vez como ejemplo. Formas geométricas. Esta forma geométrica es la consecuencia de un cubo que ha sido cortado en dos caras y se le ha agregado una pirámide de base de ángulo recto, que es esta. Entonces ya es una forma compleja de geometría, pero que está dentro de eso. Bueno, esta es parte del concepto que enseño sobre la forma ideal para resistir, es una burbuja. Fíjense, una burbuja realiza que consigue que todos los esfuerzos del aire interno y externo se estabilicen y se genere una forma geométrica esférica perfecta. Pero si nosotros unimos esta esfera con otra esfera de jabón, la resultante entre ambas va a ser también la forma geométrica perfecta, que es un círculo. Entonces, las fuerzas que actúan en la naturaleza son perfectas y nosotros deberíamos tender a resolver nuestros problemas estructurales y de arquitectura de la misma manera, resolviendo los esfuerzos de manera perfecta. Si hacemos eso, vamos a conseguir una arquitectura más eficiente con menos recursos, ¿no? Y esa es una tendencia que si ustedes estudian lo último que está pasando en la arquitectura, los congresos internacionales del 2010 al 2018 han ido preocupándose primero el primer congreso se llamaba Más por Menos, significa hacer la mayor arquitectura, la mejor posible con los menores recursos, y esto es consecuencia de que años antes habían aparecido Zaha Hadid, Gehry y Calatravas, que resolvían sus arquitecturas gastando fenomenales cantidades de dinero, pero a partir del 2006, del 2000 en realidad, empieza una crisis económica muy fuerte en el mundo que hace que estos edificios queden inútiles en la nueva realidad del mundo. Entonces, en los congresos se hace más por menos, en el segundo lo común, que es lo comunitario, el trabajar con la gente, en el tercer congreso se hace que es más espacio público, menos espacio interior, eso dice más calles, menos edificios, fundamentalmente eliminando el coche de la arquitectura, y el otro congreso hace sobre lo que es ya lo ambiental y todos los problemas ambientales que tenemos en el mundo. Entonces, hacia eso está tendiendo la nueva arquitectura, a una arquitectura hecha con menores recursos, que sea más eficiente, y el quinto congreso es la arquitectura que necesitamos. Es decir, necesitamos esos edificios Gehry, esos edificios Calatrava, o necesitamos una arquitectura humana que ayude a los seres humanos a vivir mejor.
Entonces, toda la tendencia nueva de la arquitectura estos últimos 10 años está llevada, inclusive con los premios Pritzker que se les ha dado a Aravena, por ejemplo, o a este grupo de españoles que se han dedicado al espacio urbano. Eh, se está tendiendo también a premiar más a la arquitectura que está bien hecha, más allá de la arquitectura de espectáculo. Toda esta arquitectura que han hecho Gehry, Calatrava, Zaha Hadid, son arquitecturas que se han denominado espectáculos, es decir, es el gran show donde se invierten millones y millones de dólares y que en la mayoría de los casos no están pudiendo resolver su mantenimiento ahora. Entonces, más o menos por ahí van las teorías y aquí podemos ver todo lo que se puede lograr cuando empezamos a trabajar con la geometría espacial y la arquitectura. Este yo considero que debe ser un búnker para explosivos, porque si ven acá hay una ambulancia, parece que es por cerca un cuartel de bomberos, y fíjense las secciones de metal que sostienen la figura. Son muy, muy, muy fuertes. Esta es una estructura extremadamente fuerte por la que yo deduzco que esto debe ser. En los cuarteles de bomberos hay un lugar donde se lleva el explosivo, se lo introduce adentro y se lo hace explotar controladamente. Me imagino que es algo así, porque si no, no se justificaría una estructura tan poderosa. Ahí tienen otra vez esa carpa que les había mostrado, formas geométricas que se van resolviendo en base a trucos de geometría. Los paraboloides hiperbólicos que se han puesto de moda a los años 50 y ahora son muy actuales. Otra vez los paramétricos, como están generando formas, más paraboloides hiperbólicos. La generación de paramétricos en base a figuras geométricas establecidas, redes, bueno, una gran cantidad de soluciones. Esta que ven, estas fotos, perdón, me estaba olvidando, estas fotos son de la Sagrada Familia. Y para los que todavía dudan de que la Sagrada Familia está llena de geometría, fíjense la exactitud de estos elementos que están acá, cómo se está trabajando actualmente. Y fíjense acá la construcción de un paraboloide hiperbólico dentro de la Sagrada Familia. Aquí se nota claramente cómo se arma el paraboloide y cómo es parte de la Sagrada Familia. Y esto es para los escépticos que piensan que no hay geometría, que es solamente una masa, como una torta que Gaudí ha ido moviendo. Aquí se demuestra que todo es geométrico en ese edificio y ese es el motivo por el cual es tan bello. Más soluciones de la Sagrada Familia con los encuentros, con la geometría que tiene. Aquí fíjense, este es un cono. Este es un cono retorcido, lo que hace que se genere un paraboloide hiperbólico que se conoce como silla de montar. Y si ustedes analizan todo lo que pasa en la Sagrada Familia, es impresionante la geometría. Ahí tienen más ejemplos de geometría. Bueno, esto lo he ido acumulando en base a clases y a muchas cosas. Pues algunas cosas se repiten. Fíjense, por ejemplo, esta torsión inversa, que es una capilla en el Uruguay, es muy famosa. La curva que es interna es externa afuera y se hace esta forma que es también parte de los conceptos de lo que se llama la papa frita, que es una de las formas de la intersección de un paraboloide con un cilindro. Lo mismo, otra papa frita. Esta es una cinta de Moebius convertida en escultura. La misma cinta dibujada por Escher, que les aconsejo que lo conozcan si no lo conocen. Un domo hecho por Fuller para la Feria de Canadá, donde ha hecho un edificio que estaba todo cubierto por este domo. Bueno, aquí está la explicación de la resistencia, que la voy a hacer en algún otro momento, del huevo, por qué resiste tanto. Este es un detalle de justamente la Sagrada Familia, donde se puede notar con precisión el manejo geométrico que tiene. Esta casa es la cinta de Moebius convertida en casa. Más soluciones geométricas en base a cubos. La Catedral de Sao Paulo, que también tiene conceptos geométricos bien claros. Edificios que nítidamente son geométricos, ¿no? La cinta de Moebius, eólicos, el uso de las formas básicas como elementos arquitectónicos. Esto es de el suizo, ¿cómo se llama? Siempre me olvido el nombre de este arquitecto.
Este arquitecto se hizo recontra famoso los 80s por ser uno de los pilares de la arquitectura postmoderna, y justamente por ser uno de los pilares de la arquitectura postmoderna han sido vilipendiados y al final han perdido muchísima fuerza, como Ricardo Bofill o Hans Hollein o Richard Meyer. Son arquitectos que han tenido mucho éxito con la arquitectura paramétrica y no han podido subsistir bien después de esta hecatombe que ha sido que la arquitectura posmoderna ha sido rechazada. Pero este arquitecto es el único arquitecto que yo conozco que ha hecho, o sea, de primer nivel, que ha hecho obra en Bolivia. Se me ha ido el nombre. Él llegó los 90 a Bolivia, hizo el Parque Urbano Central, 2 edificios del Parque Urbano Central en Santa Cruz, y vino a dar una conferencia al Hotel Radisson. Nos fuimos en masa, éramos como 2000 alumnos y estudiantes y profesores de arquitectura. Creo que yo era alumno todavía de la universidad. Y ¿cómo se me va a olvidar el nombre? ¿Aquí es Mario Botta? Mario Botta, muy bien, gracias por el dato, Mario Botta. No sé por qué trato de decir Frank, y ahí me pierdo. Mario Botta, correctísimo, muy bien. Mario Botta hizo busquen en el internet, el Parque Urbano Central de Santa Cruz, y dio una conferencia. Imagínense tener a un arquitecto de primer nivel dándote una charla. Queríamos llorar ahí en el hotel. Fue muy linda la charla, entendimos cosas muy interesantes de él y fue muy interesante. En este caso, la geometría, esto es parte de las transformaciones topológicas, es la transformación de un cuadrado hacia un círculo. Y esta es la forma en que se realiza esta forma geométrica, que no la ha inventado Mario Botta, sino es parte de la geometría, y también la tienen cuando ustedes necesitan colocar el ventilador final de un sistema de aire acondicionado, que hace la transformación del tubo redondo que ha estado llegando hasta ahí, perdón, del ventilador, hacia la tubería cuadrada que es del aire acondicionado. Esta solución también se da en lata. Los que hacen campanas se saben resolver esto con facilidad, y es parte también de la geometría espacial. Bueno, más ejemplos podríamos estar. Este es un paraboloide hiperbólico en una fachada, domos, figuras geométricas, otra vez el domo de Fuller en la feria, construcciones. ¿Ustedes me pueden decir aquí dónde hemos usado esta forma? ¿Alguien me puede decir? ¿Han visto las carpas que ha hecho la alcaldía de La Paz con lona? Es exactamente este domo. ¿Nadie ha visto? ¿Dónde lo puso? Exactamente. A ver, exactamente esta es una carpa que debe tener más o menos las dimensiones que ven acá. ¿Qué ha hecho la alcaldía? Ha construido este domo con las lonas de impresión publicitaria, la han forrado igualita que esta y le han puesto igual algunos lugares transparentes para que entre luz. Y la primera vez que se ha usado ha sido en unas ferias que se han hecho en el campo de las Alacitas. Sin embargo, a los que les gusta la música, cada año había un festival en ese lugar, en el lugar de las Alacitas, que había rock, cumbia y todos los que tocaban, y ahí aparecían estos domos como publicidad de la alcaldía. Y las últimas veces que los han estado usando es en la feria de Sehuencoma. Cuando hace algo la alcaldía en la feria de Sehuencoma, llevan estos domos y los arman, los construyen en los espacios abiertos de Sehuencoma. Entonces,